muy fácil ofender o transgredir, ¿no? A la integridad de una persona. Mire, pasa mucho con las bromas, ¿sí? O sea, las bromas es un hilo muy finito, y hay personas que son muy, muy bromistas, pero es a veces el pretexto para decir una verdad que no me atrevo a decir. Entonces, la verdad, el respeto tiene dentro del compromiso y el matrimonio tiene que ser muy fino, ¿sí? Tiene que ser muy, muy claro y muy objetivo. Puedo reírme de situaciones, pero siempre y cuando no sea a costa de nadie, de ninguna persona, y menos entre unos esposos, menos. Si la palabra dice que la broma es del escarnecedor, así es. ¿Sí? Y el escarnecedor es una persona, literalmente, como lo dice también acuérdenme, en Filipenses, que son como las congregaciones, como los perros que muerden al cuerpo, ¿sí? Es de la misma, es con la misma intensidad. La broma hacia la persona, pero le digo, con este fin de lastimar, de herir, es algo que es muy, muy delicado y que es muy fácil que hoy en día los jóvenes lo hagan. Muy fácil, ¿sí? Como el decir también palabras un poquito arriba de tono también. Y yo creo que otro fundamento es buscar la madurez del amor. ¿De qué manera? En la aceptación, ¿sí? Y en el reconocimiento de dones, de habilidades y de debilidades, porque esa es también otra cosa que se tiene que saber y conocer. Saber que todos hay áreas fuertes, pero también áreas débiles, ¿sí? Y dónde yo les digo que cuando hacen sus votos, los que se van a casar, si de algo tienen que estar conscientes, es de la debilidad del otro, porque ellos van a tener que fortalecerla, ¿sí? En el prematrimonial, yo en esa área les enfatizo, a ver, tienes que conocer qué áreas, porque de repente, como están tan enamorados, como que no ven ninguna, ¿no? Como que desaparecen. Pero la realidad es que no. Entonces, nosotros tenemos que ser las personas más objetivas. Yo digo, los cristianos tenemos que ser muy objetivos para que no andemos con fantasías y sueños de Hollywood, sino el saber que la debilidad de mi cónyuge es tal cosa y que voy a tener que darle ahí, pero con ganas para que él pueda superarlo, ¿sí? O ejercitarse en eso. Y mire que se lo digo porque yo tengo también 46 años y hay cosas en las que al Doc le cuesta trabajo que yo eche a andar, ¿sí? Todavía. Y me dice, acuérdate. Y yo digo, ok. Y también él, ¿no? Él también, porque imagínense, somos los lados así como opuestos, ¿no? De que yo hablo hasta por los codos y él no. Entonces... Pati, ¿dónde entra por ahí a ver cómo lo describo, una fábula espiritual? A veces que yo he visto por ahí en jóvenes, que hay como una fábula espiritual, que el otro tiene que ser sumamente espiritual y profundamente espiritual para que vea mi target a mi medida, y porque va a ser o el apóstol de la casa o va a ser la profeta de la casa, y por ahí están
como llenando listas de requisitos, como le digo yo, esperando a ese ser tan espiritual que no existe, porque somos humanos en proceso de perfección con la vida de nuestro Señor, pero hay como una fábula, yo por ahí he visto, como una fábula sobre todo de las niñas, Sí. más o menos que baje el arcángel y le diga, este es el hombre que Dios escogió para vos, porque tienen un terror de equivocarse, de que no sea el hombre que no les haga cumplir el propósito eterno, y mezclan la palabra, entonces... Hay otra fábula también, yo creo, sí, otra frase que es, no, me tengo que casar con el hombre que Dios tiene para mí. ¿Y qué te ha dicho Dios, no? O sea, ¿cuál es o cómo es? Porque y les preguntas y no saben, porque ni siquiera se han puesto a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que les gustaría, no? O qué es lo que se considera. Pero es esto, nunca estudiar o nunca enseñar estos principios. Sí, Ale. Hay algo que a nosotros, justamente mi esposa hace unos momentos me recordaba. En la iglesia que nos congregamos y en la asociación en la cual nos congregamos de muchachitos, de adolescentes, si bien hubo excesos de todo tipo, a Mariela, o sea, yo tengo un matrimonio, nosotros tenemos un matrimonio, no hablo de nuestro matrimonio, un matrimonio de la iglesia, que yo a la esposa hoy, hace 6 años atrás, le dije, ¿a vos te vendieron la mentira esa de la lista que vos hiciste? Sí, yo la tengo. Bueno, le dije, tirá a la basura porque eso es una mentira, te estafaron, le dije, te estafaron completamente. Yo soy medio, no sabes, medio cimitarra en el bolsillo y le dije, la que te vendió eso te estafó, le digo. Es más, ni ella está casada con un hombre así que le digo, el que te enseñó te estafó. Primero eso. Segundo, que creo que esta generación tiene que volver o tenemos que enseñarle a las parejas, a los futuros cónyuges, que busquen la dirección del Señor ambos. A mí, particularmente, a nosotros nos enseñaban y nos decían esto, ¿tenés una palabra del Señor? Yo sé que se gustan, se desean, todo lo que sea. ¿Tenés una palabra del Señor? No vengas acá con una palabra verdadera, del Señor verdadera, porque yo voy a orar para que el Señor me dé confirmación. Y eran gente del Espíritu. A nosotros, en los momentos críticos de nuestra vida matrimonial, cuando perdimos nuestros hijos, lo único que nos sostuvo fue esa palabra. Entonces, pretender tener una vida, ahí está la vida espiritual que hay que buscar en los jóvenes. Eso es lo que hay que enseñarle. Estoy dando una opinión y tirarla en medio de gente que creo que estamos tratando de que sobrevivan nuestros matrimonios futuros, los que pastoreamos, nuestros hijos, nuestros nietos. Y además hoy yo veo un movimiento de personas, de muchachos y chicas. Miren, yo estoy profundamente, no sé si me va a dar el tiempo lineal de mi vida, pero hay que hacer una escuela para que las muchachas y los muchachos aprendan a vivir. Hoy se casan las chicas, con respeto de las damas, lo único que saben hacer es bajarse la ropa interior, y ahí en más no saben hacer nada. No saben, y los pastores con hebillas en el pelo, esa es la última moda. No se da para el oído, Alberto. Las muchachas y los muchachos no sé qué tienen, que piensan que con orar y adorar van a traer de sueldo a la casa, van a comprarse una casa, van a comprarse auto, van a mantener, van a pagar, o sea, hay un desenfoque en la juventud de hoy que es grave, ¿no? Y estos movimientos así que están espectaculares de adoración y de todo que hay, adoración pública, yo los aplaudo,
pero después eso tienen que ir a laburar. O sea, después Claro. tienen que ir a trabajar. Adoremos 3 horas por día, pero hay que laburar 8. No hay problema. Entonces, todo eso les crea y les ha creado a esta generación una psicosis, no sé cómo explicarlo, una mente que se les extravía. Entonces, cuando se van a casar, vienen los grandes golpes y te dicen, es que yo no creía que era esto. ¿Y qué creías que era? Y nos enseñaban primero una palabra del Señor y después el noviazgo tiene que ser corto, lo más corto posible. De hecho, nosotros tuvimos 10 meses solamente de novio y cuando fuimos con el pastor teníamos que tener una palabra del Señor, si no, chao, cada uno para su lado y a la vieja usanza. No podías andar tarde, no podías salir solo, o sea, habían parámetros que nos habían enseñado, obviamente los traíamos también del instituto bíblico, porque éramos en un instituto bíblico muchachos y chicas viviendo juntos, conviviendo juntos, pero obviamente reglas sumas, o sea, si yo es algo que tengo que agradecer, sumamente estrictos, y teníamos que cumplir reglas y ahí nos enseñaban a cocinar, a limpiar, a lavar, a limpiar, a hacer jardín, de todo teníamos que hacer en el instituto bíblico. O sea, realmente salías todo terreno de ahí. O sea, te querías casar, bueno, pero tenés que saber las cosas. Y teníamos nuestros tiempos de levantarnos a las 5 de la mañana, a tener tiempos con el Señor, de orar, de reuniones todos los días, leer libros, o sea, era una cosa muy, y yo creo que eso es lo que le falta a esta generación, ¿no? Lo que vemos nosotros, porque un poco lo que decía Mariela, esa cosa del príncipe azul, yo se lo tiré abajo a la muchacha, porque le dije, ¿de qué me estás hablando? O sea, a ver, mostrame la lista, todo eso no existe, no existe, eso no existe, sacate de tu cabeza eso, porque ese hombre nunca va a llegar a tu vida. Y de hecho se casó con un muchacho que todo lo opuesto a ella, pero nosotros la tuvimos que guiar porque realmente, pobrecita, tenía una ensalada rusa en la cabeza que era una locura, pero es que en la misma iglesia donde nosotros vinimos a trabajar acá, le habían hecho creer, no sé, pobrecita, y uno se da cuenta, habla con los jóvenes y tienen una cosa en la cabeza, pero que es irreal. Fíjate que yo sigo haciendo eso. En las famosas listas yo le decía, a ver, esta es su lista, que bueno, ok, ¿cuánto ofreces? Ahora preséntame la tuya. ¿Cuánto pides? ¿Cuánto ofreces? Porque eso nadie lo hace. O sea, ¿cuánto de esto que tú estás pidiendo de que Dios te dé un nombre? O sea, ¿cómo Dios te va a dar un nombre de esta altura? Tú dime la tuya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es así. No es así. O sea, si bien es cierto, a todos nos ha sostenido una palabra del Señor, ¿sí? Les digo que yo las tengo por fechas y tengo así como en una ocasión dije, voy a hacer como una predicación. Fue hermoso, lloré como ustedes no tienen una idea de las palabras que el Señor nos fue dando con los años y que se han cumplido tal cual nos las ha dado. Ahora, yo al menos en el prematrimonial hago que las mujercitas, ¿sí? Que le vayan con las mamás y les digan, bueno, ya empezaste el prematrimonial, ahora comienza a entrar a la cocina. Y se quedan así como que, ¿cómo? Sí, es parte del prematrimonial. ¿Sí? Y entonces, dile a tu mamá, mira, en mi WhatsApp, que ya te está enseñando a cocinar. ¿Sí? Y lo mismo. Que debería haberla enseñado desde los 12, 10, 11 años. Es que tiene que ser así, tiene que ser así. Aquí yo tuve que me tuve que ir un día a la casa y decir, vení, vamos entre las dos, te voy a enseñar a limpiar un baño. No tenía idea de cómo limpiar el baño, no tenía idea. Y de eso me ha tocado a enseñarles ahora a criar hijos. No, es
es así, se hace así, porque lamentablemente tenemos una generación que no ha tenido mamá, no ha tenido papá, por lo menos lo que nos toca vivir aquí. Son muchachos y todos chicas. te caen en Mercedes y BMW, pero Sí. no saben dónde va el Y chupete del chico, sí, si se va acá y con el o último acá. teléfono, pero si les da fiebre a los chicos no saben ni qué hacer. Entonces, por lo menos lo que sucede acá es que como se han venido muy jóvenes de sus países, no han tenido mamá ni papá, entonces no saben hacer nada, de nada. Entonces uno ha tenido que hacer súper padre, súper madre, y enseñarles de todo les hemos tenido que enseñar. Porque realmente es triste ver cómo se manejan, cómo viven, las cosas que hacen, o sea, cómo se conducen con el dinero, o sea, una cosa de loco. Y yo creo que a veces suena irreal, pero yo lo hice con mi hija, la más chica, que ella hizo una licenciatura acelerada. En lugar de hacerla 5 años, la hizo en 3 años y medio. Podían hacerlo en la escuela. Entonces ella decidió hacerla. Y le dije, ¿cómo ven? Y nos dijo, y le dije, ok, pero después de esos 3 años y medio, quiero que me des 1 año. Y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo que me des 1 año? ¿Para qué me quieres 1 año, mamá? Le dije, para hacerte mujer. Porque sabes que vas a ser una universitaria. Qué bueno, vas a tener una carrera. Qué bueno, bendito sea Dios, una licenciatura. Qué bueno y nos va a dar mucho gusto y nos vamos a gozar. Pero, dije, yo también tengo un deber, y así lo hice con mis 3 hijas. Yo tengo un deber con el Señor de capacitar y habilitar a mi hija de lo que dice Proverbios 31. Claro. Y no vas a ser la mujer de Proverbios 31, pero al menos que no haya quejas ni devoluciones, porque no las vamos a hacer, ¿sí? Y es así. Ella después le daba risa, pensaba que era broma, pero no, yo se la cobré. Quedamos en 6 meses, sino 1 año en 6 meses, y 6 meses que tuvo que aprender a hacerlo. Pero ella no lo podía creer, mamá, es que ¿quién pide? ¿Qué mamá pide que la hija le dé 6 meses de su vida? Le dije yo, si las demás no están conscientes, yo sí estoy consciente. Así es que, Pati, yo lo que hago con la mía, tiene 14, lo hice desde chica, empecé con ella a trabajar, tiene su tiempo de escuela, de lo que tenga que hacer, pero después un tiempo de ayudarle a mamá a cocinar, vamos a aprender a limpiar el baño, vamos a poner el lavarropa, las cosas se hacen así, o sea, todo, se limpia el piso de esta forma. Y ahí hago exactamente lo mismo, Pati, o sea, porque sea varón. Acá Ale llega de trabajar, Pati, y él, si tiene que lavar platos, lava platos, si tiene que barrer una casa, la barre, o sea, acá... No soy gobernado, soy obediente nomás. Tendrías que ver, mi hijo de 17 años, Pati, Ian, si tiene que cocinar, él cocina. Aprende, Osler. Cocina como loco, pero, o sea, yo le digo, hijo, si algún día tu esposa va a tener un bebé y lo que sea, vos tenés que ayudarla, vos tenés que hacer las cosas. Entonces hay que prepararlo. Para mí acá no hay distinción de muchacho y niña, o sea, yo los estoy preparando a los dos de lo mismo. Y qué bueno, porque también yo tuve que pedirle perdón a mis nueras, ¿sí? Y hace poco, en el tiempo de la pandemia, le tuve que pedir perdón a Luis. Porque él en su casa nunca aprendió y yo tampoco nunca le enseñé. Y llegó la pandemia y nos encerramos y de repente nos quedamos solos y él no sabía hacer nada. Pero nada. Ni siquiera escuchar órdenes. Porque no tenía idea, ¿sí? O sea, yo le decía, por favor, sácame del freezer las costillas, y él sacaba el pollo. Así. Y yo dije, ¿cómo fue posible que nunca enseñara?
porque también eso se tiene que hacer. Tienes mucha razón, ¿sí? Yo aprendí, Pati, uno de mis hijos trabaja en una fundación americana que se llama Children Cup, y ellos contratan al matrimonio, no contratan al esposo, contratan al matrimonio para evitar que tenga algún problema, porque, bueno, como ayudan a niños necesitados y a madres muy necesitadas, para que el marido esté asegurado, tienen que trabajar los dos juntos. Entonces ahora llegan a su casa y él tiene que hacer a la par de ella, ¿sí? Y un día que estuve yo en su casa, yo tuve que pedir perdón. Y ahí enseñarle, esos días que estuve, le dije, mijito, te voy a enseñar, ¿sí? Y perdón, Pau, por no haberle enseñado, porque ese fue un error también. ¿Por qué no? Tenemos que reconocer también que a veces venimos de otra generación y que no se acostumbraba, pero se tiene que hacer, Mira, Pati, yo hace algunos años que yo, esa es una parte de un libro que yo tengo en el horno, un capítulo, se llama La adoración filial. La adoración filial. Yo no sé qué caray les pasa o nos pasa a los padres de hoy que adoramos a nuestros hijos. Lo veo generacionalmente, ¿no? Sí. Los padres de antes maltrataban los hijos por cultura, digamos. Ah, es una basura, inútil. Y ahora son todos, los chicos son todos genios, son todos genios. Entonces después queremos que los pibes sean humildes cuando nosotros le hemos dicho que son unos genios, A ver, cuando yo leo esto, hijo, fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Sí, fuiste una parte de lo mejor, pero no ha sido lo mejor. O sea, Claro. Nuestros hijos son una parte de nuestra vida, pero mis hijos no son mi vida. Claro. Yo sé, suena durísimo, a todos nos suena durísimo, a todos nos suena muy duro, pero tenemos que entender eso. Nuestros hijos son una maravilla, es lo mejor que Dios nos puede, pero ocupan un lugar en el engranaje de nuestra vida, todo lo que podemos hacer. Pero yo detecté, yo tenía una familia que ella le decía al muchachito, mi rey. Bueno, a mi rey ahora lo han encontrado con bolsas de marihuana y todo, ya no saben qué hacer porque el rey, claro, es el rey. Era el rey. O mi príncipe, mi reina, mi princesa, y las chiquitas, no sé, que se creen las dueñas del hogar. Nosotros siempre les decimos, los hijos son a causa del amor entre la mamá y el papá, pero un día se casan y se van, y vos quedás con tu esposo. Entonces, sí, ocupan una parte importante, y eso que nosotros, nuestros primeros hijos, se murieron, y después pasamos 13 años, me diagnostican estéril, y por un milagro, por una palabra profética, aparece Ian. O sea, pero nosotros entendimos que el Señor me daba hijos para administrarlos y prepararlos, pero no eran mi propiedad. O sea, el Señor siempre me habló y me dijo, Tessa, no es tu propiedad. No es el auto que te lo doy para administrarlo. ¿Qué vas a hacer con él? Y la verdad, te digo que hay cosas que nosotros hemos aprendido solos con Ale, muchas cosas. A la mala, claro. Pero hoy tenemos a Ian trabajando, y la mujer que lo contrata a Ian está sorprendida. Hace 2 días hablé con ella y me dice, realmente es un muchachito que va aprendiendo de todo. Dice, en la oficina, trabajar, si tiene que limpiar el baño, limpia el baño, si lo que lo pongamos a hacer, él hace. Claro. Entonces uno dice, bueno, más o menos anduvo. Más o menos anda lo que hemos hecho. Pero eso tenemos que entenderlo, no son nuestra propiedad, no son nuestros trofeos. O sea, solo administrar, pero cuidado, administremos las cosas desde lo más pequeño
a lo más grande. O sea, yo sé, mi hijo es un profeta, pero, y también tengo que guiarlo en esa parte, ¿no? Pero también sabe cortar el pasto, sabe clavar un Sí, clavo. Cuando era Claro. chiquitito comprábamos muebles de, acá hay IKEA, yo creo que en México no sé si lo hay, una empresa que vende muebles desarmados. desarmados. Entonces Mm. hasta que él cumplió 7, 8 años, compraba un mueblecito, se lo armaba. Un día él quiso comprarse con sus ahorros un escritorio y llegamos y me dijo, papi, no, tome, le voy a prestar el destornillador de la compañía eléctrica. Claro, tuvo 4 horas para hablar. Hay que Claro. prepararlo, hay que Hay que prepararlo, hay que prepararlo, prepararlos. hay que prepararlo. Yo le digo, espero que tengas todos los años que pagar $1 millón de impuestos por lo que ganes. Pero el jardinero no te va a estafar, el electricista no te va a estafar, el constructor no te va a estafar, el que te haga la piscina no te va a estafar. Le digo, porque vas a saber, tenés que saber, porque aunque no te haga falta y manejes una computadora toda la vida, tenés que saber. Y no, Ese tipo de, perdón, Pati, ese tipo de conocimiento integral es lo que le hace falta a nuestros jóvenes y niños de hoy. así es. Y es eso. Cuando nosotros entremos en las otras materias se van a dar cuenta porque ciencias de la familia, yo veo la fidelidad de Dios ante los matrimonios que llegan de veras y les digo yo, los que aguantan, que no tenemos mucha deserción, gracias a Dios, no tenemos mucha deserción en los grupos, pero todos esos matrimonios terminan aprendiendo y entendiendo bien el equilibrio, el diseño, el valorarse el uno al otro, el apoyarse. O sea, tantas cosas que si hubieran los papás, ¿sí? Sabido, otra cosa hubiera sido. Estamos llevando ahorita un libro que se llama Pastoreando el corazón de los hijos y les comentaba que en una de las charlas, qué duro, porque fue duro ver todo el maltrato, ¿sí? Que hubo de los padres hacia nosotros, ¿sí? Pero que hoy en día nosotros decimos, y vean, nos paramos, el Señor nos sostuvo. O sea, a pesar de todo lo que sucedió, dense cuenta de lo que es la fidelidad. Y aprendimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahora tanto problema por que si le doy con la vara o no le doy con la vara? No, un libro hermoso con toda una justificación de la autoridad de Dios, como no tienen una idea, muy bueno, muy sanador, muy restaurador y muy ubicado, muy ubicado. O sea, yo creo que la vida, por eso les decía, el cristiano tiene que ser una persona con sentido común, ¿sí? Con sentido común. Saber que no somos, a ver, yo les digo a los papás, y más a los papás de hijos jóvenes o de hijos chiquitos, los hijos no te aman como tú los amas. Esa es nuestra realidad. No nos aman como nosotros los amamos. Así es que no te fabriques, ¿sí? No te fabriques nada de lo que ellos todavía no han vivido. ¿Sabes cuándo te van a amar? Cuando ellos sean papás. Cuando ellos tengan situaciones. Entonces, ¿sí? Yo recuerdo que una vez estaba yo muy llorando porque, ay, mi hijo, que no sé qué, y el Señor me dijo, no te preocupes. Porque yo me sentía así como la verdugo de mi casa, ¿no? Entonces, yo decía, ay, pero las reglas y que yo tengo que decir y que tengo que poner y que bueno. Y el Señor me dijo, no esperes nada hasta que ellos tengan sus hijos y los tengan a la edad que están teniendo. Yo dije, santo Dios, ¿hasta entonces, Señor? Sí. Y el sábado escuché a uno de mis hijos que le hicieron una entrevista y por primera vez escuché a uno de mis hijos y yo le decía, gracias, Señor, gracias,
¿Por qué? Porque hasta ahora que tiene las hijas, hasta ahora que él está viviendo, se da cuenta de todas las situaciones, ¿no? Pero hubo muchas ocasiones en que les digo, yo era así como el verdugo. Pero tenía una regla, había una regla en mi vida que dice Lucas, ¿sí? Que dice Lucas 6:31. Un principio dentro del compromiso en la palabra, que es la regla de oro, ¿sí? Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Eso es una regla para cualquier cristiano. Esa es una regla de oro, ¿sí? O sea, para que entonces se haga la voluntad buena y perfecta, agradable del Señor. Porque si no, no vamos a poder sentar bases, ¿sí? Firmes. Tenemos, es cierto, y a los padres hay que enseñarles, pero yo digo, qué tremendo es que una persona haya tenido carencias y salió adelante y el Señor lo bendijo y todo, y ahora quiera darle todo al hijo. Quieran llenarlo ni lo que necesita, de lo que se le antoja al chamaco, ¿no? Le digo, no, ¿por qué? Porque él va a pedir en esa magnitud todo y lo va a demandar, porque como dicen, sí mi rey, sí mi príncipe, sí mi princesa, sí mi reina, y las visten y les hacen y le compran el vestido y, no hombre, Hollywood les queda chiquito, ¿no? Disneylandia, ¡uf! ¡Qué barbaridad! No, eso es una irrealidad total y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros papás también, ¿sí? Porque esa es la responsabilidad. Fíjense que algo muy hermoso en Proverbios es cuando en Proverbios 31, casi siempre leemos del 10 en adelante, ¿no? O sea, eso es lo que casi siempre lo leemos. Pero pocas veces leemos el principio. Y el principio de Proverbios, ¿sí? 31, a mí me llamó mucho la atención porque hubo un tiempo que bueno, como familia nos propusimos a leer los proverbios letra por letra. Y eso fue genial. Y aquí dice en el 31, palabra del rey Lemuel. Y para empezar, yo no sabía quién era Lemuel, ¿sí? Entonces, como teníamos que analizarlo y luego escribirlo, y fue un ejercicio muy bueno, una disciplina que tuvimos durante un tiempo, y eso nos enseñó mucho como familia. Y aquí dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y resulta que Lemuel se piensa que eran dos personas. Una, que era Salomón, y otra, que era una persona árabe, ¿sí? Y entonces yo dije, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo es que este proverbio está aquí si no era Salomón y este Lemuel era una persona proveniente de Ismael? Entonces, sin embargo, se quedó aquí. Y lo que esta mujer le dice, ¿sí? Pero primero le habla al corazón de él. Primero le habla al corazón de él antes de aconsejarle la mujer que sería bueno que él buscara. Y dice aquí, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? Fíjese, no es, ¿qué hijo mío, hijo de mi corazón? No. Era lo que ella tenía que hacer era
darle una palabra a es una profecía que le da a su hijo de lo que su hijo y de cómo el hijo vivía. ¿Sí? Y aquí siempre se piensa, no es que el hijo era el esposo de la mujer virtuosa, sí, pero aquí le está hablando, ¿sí? A su hijo y le dice, ¿y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. O sea, no des tu fuerza, y se refería a la relación sexual o a tener relaciones con mujeres que iban a quitarle el vigor, que le iban a quitar su esencia, ¿sí? Dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. O sea, ese era el comportamiento de Lemuel, ¿sí? Y si era Salomón, así era el Salomón también, ¿sí? Dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad sidra al desfallecido y vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. ¿Sí? Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. O sea, la mujer llega, ¿sí? Esta madre que no se sabe quién es, sino que llega y le dice, le hace toda una descripción del tipo de vida que llevaba el hijo. Y después le aconseja, ¿sí? Cómo tendría que ser, por eso le dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, fíjate lo que vas a hacer, ¿no? Y le da toda la descripción. Pero yo creo que lo importante es aquí, primero le habla al hijo. ¿Qué ofreces? ¿Sí? ¿Qué ofreces? Porque no podemos. A veces se nos olvida que las hijas o el marido que se pide no es un hijo de Dios. Y es un hijo de Dios el que se está pidiendo. Una muchachita cristiana pide a un hijo de Dios. Y Dios no va a darle a alguien que no ha estimado o no ha tenido en alta estima lo que es un compromiso, lo que es un matrimonio. Por eso tienen que ser tan enseñados. Por eso es la responsabilidad de los padres y, bueno, en este caso de nosotros también para hacerlo. Dice, no, si tú no quieres que te engañen, no engañes. Si tú no quieres que te celen, que no te celen. Si tú quieres que te traten bien, trata bien. O sea, esa es la regla de oro. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el segundo mandamiento. ¿Sí? Y se nos ha olvidado ese segundo mandamiento. Somos cristianos, somos muy espirituales del primero, pero no del segundo. Y aquí es donde nosotros tenemos que aterrizar a todos nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque desde ahí se les instruye al niño en su camino. Y la instrucción es desde muy pequeños. Y se les tiene que hablar desde la niñez. El gran compromiso que hay cuando tú tienes el corazón de una hija de Dios o de un hijo de Dios, ¿sí? En este caso. Pero lo que ustedes dicen es tan cierto y lamentable, porque creemos que con un título se hace todo. Y no es así. No es así. Esa no es la realidad de la vida. ¿Sí? Entonces, si estudia, qué bueno que estudió, será para su beneficio, para su cultura, le va a ayudar, qué bueno, yo estoy de acuerdo que todos los hijos deben de tener una carrera, pero no olvidemos la otra parte, la otra contraparte que va a traer el equilibrio a sus vidas, ¿sí? Y poder llevar a cabo esta regla. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no puede ser, no puede ser. Bueno, yo les quiero dejar una tareita.
Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Esto es pan de todos los días en los compromisos de jóvenes, ¿sí? El yugo desigual. El yugo desigual. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer 2 columnas de estos versículos. Vamos a hacer 2 columnas. Por favor, esta es una tarea. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Tenemos que hacer una columna de creyentes y una columna de incrédulos, ¿ok? Y luego vamos a empezar a leer el versículo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? En el creyente. ¿Qué es la justicia para el creyente? ¿Y qué es la injusticia para el inconverso? ¿Cuál es su comportamiento? No quiero que me den las definiciones de lo que es justicia y de lo que es injusticia, sino el comportamiento que una persona cristiana tiene, o sea, cuando es una persona que tiene la justicia de Dios, ¿sí? Y cómo es el que no es creyente, cómo se comporta injustamente. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la forma de vida? Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué significa esto? Para que nosotros podamos ver y enseñar claramente, a ver, tú tienes que saber evaluar si una persona está dentro de los creyentes en su vida, que lo muestre con su vida, o es alguien que asiste a la congregación, pero verdaderamente no es un creyente. ¿Por qué? Por cada una de estas cosas que dice. Y hay algo muy importante aquí que van a ver. Dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? No dice el diablo, no dice el enemigo, no, dice así, con Belial. ¿Quién es Belial? ¿Sí? Investigue, por favor, quién es Belial. Y ahí vamos a poder hacer una descripción muy clara de qué comportamiento, cuál es la tendencia del incrédulo que tiene a Belial. ¿Sí me di a explicar? ¿Sí? Cada uno tiene que hacer esta tarea, y si me hacen favor de mandármela, se los voy a agradecer mucho. O bueno, o la podemos leer aquí, una cosa, otra, para que nosotros nos podamos también enriquecer. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces, dentro de 8 días vamos a hacer ese ejercicio. Y acuérdense, no quiero definiciones, lo que quiero es comportamiento, o sea, cómo actúa, cómo se comporta el que vive conforme a la justicia de Dios, el que tiene claro el entendimiento de la justicia de Dios, cómo se comporta hacia la otra persona, ¿sí? Para que podamos entender bien lo que es el yugo desigual. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, aquí nos quedamos y dentro de 8 días lo vamos a ver. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Tienen 5 minutos. Y ahorita viene el doctor Lucy. Gracias. 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 Apaguen su video.